Buenas, un saludo a nuestros seguidores de Opinión Caribe. Llega a nuestros estudios una persona que trae una preocupante denuncia que debe encender las alarmas de toda la sociedad, de toda la comunidad, pero en especial de las autoridades. Invocamos la respuesta inmediata de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Nacional, de los órganos de control, del gobernador, del alcalde del municipio que ya vamos a describir, porque está en juego la vida y la supervivencia de una comunidad. Sí. Les presento a la doctora Marlis Molina, quien es abogada magíster en Derechos Humanos, quien actúa como delegada nacional del espacio de consulta previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Viene desde un sitio remoto por las dificultades de comunicación que tenemos en el departamento del Magdalena, pero que realmente debería ser cercano porque viene de la Ciénaga Grande, del municipio Pueblo Viejo, del corregimiento Tierra Nueva, pero de un sitio que Opinión Caribe hace 3 años hizo una nota muy especial que se ubica en un lugar con un nombre muy espectacular, macondiano. Territorio colectivo Rincón Guapo Loberán. Doctora Marlis Molina, bienvenida. Buenos días. Gracias, Víctor, por esta oportunidad. Realmente para mí, como líder afrodescendiente, víctima del conflicto armado, víctima de desplazamiento forzado y ante todo defensora de los derechos humanos, es muy preocupante la situación que se está presentando en el sur del municipio de Pueblo Viejo. La comunidad de Rincón Guapo Loberán es una población descendiente de africanos cimarrones que fundaron ese palenque allí en la orilla de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicada en el municipio de Pueblo Viejo, precisamente con ese anhelo de construir un proyecto de vida, un proyecto colectivo y vivir en libertad como tal, porque nuestros ancestros africanos no nacieron siendo esclavos. Entonces, ellos en ese proceso de tránsito por el río Magdalena, por la Ciénaga Grande, cuando los bogas tenían que remontar la carga desde la provincia de Santa Marta hasta el interior del país, lo mismo desde Cartagena hasta el interior del país, fueron quedándose a las orillas del río y a las orillas de la ribera de la Ciénaga Grande, donde precisamente construyeron ese pueblo negro, un pueblo negro que tiene una presencia allí histórica, cultural, ancestral, desde la época colonial. Para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el territorio es la vida misma. Nosotros tenemos una concepción que un negro sin tierra es como quien no tiene madre, porque del territorio depende la vida y muchas veces les ha tocado defender el territorio hasta con la vida misma, porque realmente esta comunidad es una comunidad víctima del conflicto armado, de muchos hechos victimizantes como homicidios, masacres, violencia sexual, desplazamiento forzado, despojo de tierra como tal, y todo este proceso se agudizó con el conflicto armado. Esa intervención que hiciste en tu introducción es muy pertinente porque ese abandono del Estado, esa discriminación estructural y al mismo tiempo como esa falta de reconocimiento de derechos hacia la población afrocolombiana del país genera hechos de violencia, situaciones lamentables como la que estamos viviendo hoy en día, donde está en riesgo la vida, la integridad física de la población de esta comunidad, la cual ha sido víctima de manera sistemática de acciones violentas
que la han despojado de su territorio ancestral, el cual, según la cartografía del IGAT del año 1954, luego del año 1975, la de 1973, la comunidad tenía un área de 9.000 hectáreas de su territorio de ocupación ancestral. Hoy en día ese territorio está tan reducido que prácticamente la comunidad perdió el 80% del territorio. Entonces, ha habido, junto con el conflicto armado, que para nosotros no ha acabado, Víctor, porque en el territorio no hay paz. Y mientras las instituciones no se tomen en serio ese papel que tiene el Estado como garante y responsable de los derechos humanos, es imposible de pensar en la paz territorial, en una paz estable y duradera, porque donde hay, digamos, mucha inseguridad, mucha desprotección, donde hay mucho abandono, donde hay muchas necesidades de la población y donde hay mucho, digamos, falta de garantía de los derechos, no puede haber paz. Entonces, el conflicto armado agudizó un problema que viene afectando a las comunidades negras, que es el despojo de la tierra. El problema en Colombia agrario siempre ha sido tierra. Exacto. Entonces, ese despojo de la tierra, esa falta de reconocimiento y protección a los derechos territoriales y colectivos de las comunidades negras, la agudizó en el conflicto armado. Ello sumado a alianzas que se han dado entre sectores de empresarios de la región y todo eso, lo cual ha conllevado a que se generen hechos como el hecho que pasó ayer. Mira, el territorio de la comunidad, aparte de la comunidad perder el 70% de su territorio, permanentemente se ha presentado una situación de invasión de tierras, una situación de perturbación a la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida que ha traído la comunidad. Hechos que han sido denunciados muchas veces en la Fiscalía General de la Nación. Hay 7 denuncias, Víctor. Y sobre esas denuncias la Fiscalía no ha rendido un informe de unas investigaciones que dé con los responsables que generan toda esta problemática en la comunidad. Entonces, ¿Hay alguien visible en la Fiscalía que le haya respondido a usted sobre esas denuncias? ¿O sencillamente usted la presentaron y no ha habido más respuesta? Nosotros presentamos la denuncia, hicimos incidencia a nivel nacional con el director de Fiscalía, presentamos derecho de petición solicitándole que se pronunciaran respecto de las denuncias, una respuesta. Al director seccional también se le comunicó, pero una de las respuestas que vemos nosotros en el spot de la Fiscalía cuando consultamos el estado de las denuncias es proceso inactivo, porque el delito, los hechos descritos no se tipifican como un delito dentro del Código de Procedimiento Penal. ¿Cómo te parece? Entonces, la comunidad... Son 6 denuncias que han presentado, 7 denuncias. ¿En qué fecha tienen esas denuncias? La 2011, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020. La última se presentó el 3 de octubre del año pasado porque la comunidad sufrió un atentado. Te cuento un poco. La comunidad de Rincón Guapo limita con el municipio de Zona Bananera. ¿Cuántas personas la conforman? 288 familias. Okay. Entonces, con el desplazamiento masivo que se presentó en 2 ocasiones, la comunidad se tuvo que desplazar Zona Bananera, Aracataca, Codazzi, Cesar, Bolívar, Bogotá, todo eso. Entonces, en la Zona Bananera hay un gran número de población desplazada de Rincón Guapo, lo verán. Entonces, tenían un proyecto colectivo productivo con el ICBF en Zona Bananera y la comunidad sufrió un atentado que le quemaron todo, le quemaron la parcela que tenían arrendada y todo se perdió, se puso la denuncia. Frente a eso, la Fiscalía activó, el Ministerio Público activó alarmas y le solicitó mediante oficio por escrito, se le conminó a estas instituciones donde el Ministerio Público se dirigió a la Unidad Nacional de Protección, se dirigió a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Departamental, al Ejército Departamental, al alcalde de Zona Bananera, al alcalde de Pueblo Viejo y le solicitó medidas de protección colectiva para el Consejo Rincón Guapo, lo verán, y ninguna de las instituciones actuaron. No hubo respuesta a esa solicitud que estaba haciendo el Ministerio Público. Entonces, ¿qué sucede?
el día 3 de enero, una persona del sector que tenía tiempo que no estaba... 3 de enero de este este año, del 2021. 2021. El señor Juan Soto Velázquez, junto con sus hijos... ¿Cómo se llama? Juan Soto Velázquez. Juan Soto Velázquez. Sí, señor. Junto con sus hijos y otras personas indeterminadas, ingresaron al territorio, quienes en otras oportunidades ya habían hecho acciones de invasión al territorio. ¿El señor Juan Soto Velázquez tiene propiedades ahí en el sitio, en los alrededores? No, ¿O qué relación tiene con ustedes? Él tenía una parcela cerca del territorio prácticamente, pero estos derechos de posesión él los vendió. Él se los vendió a un señor empresario de la región que se conoce como Dimas Martínez. El señor Dimas Martínez compró estos derechos de posesión sobre un predio que el señor Juan Soto tenía allí cerca, denominado La Esperanza. Y el señor lo sembró de palma, el empresario sembró todo eso de palma. Entonces, no sabemos por qué nuevamente el señor Juan retorna a ese sector, invade el predio del territorio colectivo de la comunidad junto con otro grupo de personas. Entonces, destruyen la vivienda del señor Antolín Álvarez Álvarez. Antolín Álvarez Álvarez le destruyeron la vivienda. Sí, señor. Entonces le destruyeron la vivienda, hubo una confrontación entre ellos, entre las personas que estaban de los invasores, otras personas de la comunidad, y lamentablemente, Víctor, hubo heridas muy graves. El señor Antolín, que es hermano mío, prácticamente se debate entre la vida y la muerte. Tiene está ahora mismo hospitalizado, sí, en cuidado intensivo. Sí, está hospitalizado, y el señor Juan Soto lamentablemente falleció a consecuencia, según de la herida que recibió, lo trasladaron, pero como tú sabes... O sea, usted me está diciendo que hubo una confrontación, sí, señor, donde su hermano sale herido y de otra parte el señor Juan Soto en esa confrontación queda muerto. No, que él no quedó muerto, él quedó herido. Y fallece posterior a causa de esas heridas. Fallece a consecuencia de esa herida en el hospital de Zona Bananera, porque pues comentan según como que el señor se desangró, porque entre otras cosas considero que hechos como estos se deben evitar. ¿Y por qué se deben evitar? Primero que todo, las comunidades negras no somos personas violentas. Siempre acostumbramos a resolver los problemas, los conflictos por la vía del diálogo, y así lo hemos demostrado. Le apostamos a la paz, creemos en las instituciones de nuestro Estado, pero las instituciones nos han fallado. El 9 de octubre, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la unidad... 9 de octubre del 2020. Del 2020. La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Unidad Nacional de Protección medidas de protección colectiva para el Consejo Comunitario Rincón Guapo Lo Verán. Le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía, al Ejército. Sin embargo, estas instituciones no actuaron. Y preocupante la situación, porque ya estos hechos se venían presentando con anterioridad. En su momento, la comunidad presentó 2 denuncias ante la Fiscalía, donde también estaba involucrado el señor Juan Soto, junto con otro grupo de invasores allá en el territorio. Y esa investigación no dio resultados, no prosperó. Entonces, si las instituciones por lo menos hubiesen actuado a tiempo y no hubiese como que esa negligencia del Estado y no se presentara esa situación de dilaciones de las instituciones en las competencias que ellas tienen, un hecho como este no se hubiese presentado. Y también lamentamos nosotros que la falta de garantía de derechos en el área rural es un problema. El sur de Pueblo Viejo no tiene presencia institucional de ninguna clase, Víctor. Allá no hay puesto de salud. A eso iba mi pregunta. Entonces, ¿cuál es la presencia del Estado en su comunidad en el tema de educación? Una escuelita que tiene hasta 5º grado de primaria. ¿Y tiene profesor? Sí, señor, 2 docentes. ¿Dos docentes para atender que cuánto? Comparten carga de grados.
¿Y son cuántos menores, cuántas personas que reciben clases? Aproximadamente en la Escuela Rural Mixta de Tierra Nueva tenemos una población como para ver unos 120 niños. 120 niños sí. Tienen escuela hasta quinto grado. Hasta quinto grado primaria. Los niños se tienen que desplazar cuando van a ingresar al bachillerato hasta otra institución que está bastante alejada de la comunidad, que es San Juan de Palos Prietos. Entonces, Víctor, mira. Bueno, eso en el tema de educación. En el tema de salud. No hay nada. No hay ni un puesto de salud, no hay puesto de salud. Absolutamente nada. Entonces. Ni siquiera hay promotor de salud. No hay ni promotor de salud. Entonces, cuando alguien en su faena de labores de campo se corta, ¿qué hace? ¿Hacia dónde coge? Para zona bananera, para Fundación o Aracataca, y eso lo tienen que trasladar en moto, en caballo o en burro. Y lamentablemente son vías destapadas en muy mal estado y pasa lo que nos pasó ayer. Esa era la otra pregunta. Las vías, la conectividad vial de su asentamiento, ¿cómo está con respecto a los diferentes cascos urbanos que hay? Son vías terciarias en muy mal estado. En época de lluvia no pueden ni transitar los caballos. En épocas de lluvia no pueden transitar las motos, ni siquiera los tractores que permanentemente sacan palma aceitera por ahí, porque el camino se vuelve totalmente intransitable. Y en época de verano que no hay lluvia, son caminos prácticamente de caminos, digamos, destapados, muchas piedras, muy mal estado, Víctor. No hay en servicios públicos. Y eso demora un recorrido para llegar a zona bananera hasta 3 horas, 4 horas. ¿En servicios públicos tienen energía eléctrica? La comunidad de Tierra Nueva tiene energía eléctrica, el territorio colectivo no tiene, no hay servicio de agua. Entonces, ¿cómo hacen para tomar agua? ¿Cruda ahí? El agua se toma de los caños que están contaminados de productos químicos de las palmas aceiteras. La comunicación, ¿hay señal de operadores no hay, de solar? La conectividad es inexistente. Hay un poquito de conectividad ya en Soplador, pero la conectividad... O sea, Mintic no puede mandar tabletas para estudiar porque no hay... No hay conectividad. No hay conectividad. No hay servicio de conectividad. Entonces, Víctor, uno de los problemas profundos que han generado esta lamentable situación de la pérdida del señor Juan Soto, de la situación tan grave que vive el señor Antolín, también es el papel histórico del Estado en el desconocimiento y garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras. La comunidad de Rincón Guapo Lo Verán lleva 18 años en un proceso de titulación colectiva de conformidad con la Ley 70 de 1993. ¿En qué estado está? El proceso está en un estado de resolución de una oposición que se presentó por parte del señor Pedro Dávila, y en el informe que nos envió la Agencia Nacional de Tierra, producto de una acción de tutela y de un incidente de desacato, que el juez de restitución de tierra le ordenó culminar el proceso de titulación. El proceso está para firma del director de la Agencia Nacional de Tierra para hacer su publicación y registro entre instrumentos públicos. Dándole la razón a ustedes. No sabemos aún cuál es el resultado de la decisión de la Agencia Nacional de Tierra, aunque en el informe técnico que se levantó se demostró pues que la ancestralidad de la comunidad en sus referentes etnohistóricos tiene la razón la comunidad. El IGAT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hizo una visita en territorio, hicieron delimitación de linderos y se comprobó que en el territorio no hay traslape, debido a un traslape cartográfico que existía en las coordenadas. El IGAT hizo la delimitación catastral, hizo la delimitación de los linderos, sacó un informe donde manifestó que la pretensión que tenía la comunidad era en derecho y era real y que estaban conscientes de lo que estaban solicitando. Entonces, en el informe técnico hay conceptos favorables, pero aún no se ha expedido el título. Entonces, esa dilatación que ha tenido la entidad competente en titulación en el país y esa falta de garantía de la seguridad jurídica de la propiedad de las comunidades negras generan este tipo de acciones de hecho que lamentablemente terminan en una muerte.
terminan así. Entonces, es también un llamado al Estado, a la institución, que necesitamos presencia